Bueno, vamos a ver lo que son los volúmenes de los sólidos de revolución. ¿Vale? Entonces vamos a ver un método que se llama el método de discos. Bueno, pero antes hay que ver lo que es un sólido de revolución. ¿Vale? Entonces, yo tengo aquí esta región verde, que está con la letra R de región, y aquí yo tengo el eje X. Si yo esta región la hago girar alrededor del eje X, entonces se me genera un sólido de revolución, como está aquí en esta imagen, ¿vale? Aquí ustedes pueden ver cómo la región al girar produce un sólido, ¿no? Y es de revolución pues porque está girando, ¿vale? Entonces, yo lo puedo considerar este sólido como un compuesto de muchas rodajas. Es como si yo de aquí lo dividiera en muchas rodajas, ¿no? Y entonces yo voy a analizar esta rodaja de aquí. Esta es la que me interesaría. Esta sería, así como antes hablábamos de elemento de área, pues ahora ya hablamos de elemento de volumen, ¿vale? Elemento diferencial de volumen. Entonces yo este sólido de aquí lo divido en muchas rodajitas, ¿vale? Y cada rodaja pues la puedo considerar como si fuera un cilindro, pero la altura de ese cilindro va a ser muy pequeña. Bueno, entonces veamos aquí. Aquí hay un radio, ¿vale? Aquí hay un elemento X que es igual a A. Y aquí tengo la imagen de esa A, que es un F de A, que sería esta altura de aquí, ¿vale? Entonces, este radio tiene que ver con la función. Si el sólido de revolución gira aquí alrededor del eje X, entonces el radio va a ser igual a la función, ¿vale? Entonces, si ustedes pueden ver aquí, sería la rodaja vendría a ser un cilindro cuya base es un círculo y la altura es muy pequeñita. La altura sería dx, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Entonces, el volumen de un sólido de revolución se genera cuando un área, que es un área plana, una región plana, rota alrededor de un eje. Ahí se engendra ese sólido de revolución. Hagan de cuenta, para hacerlo más gráfico, pues que ustedes tienen una determinada forma y la hacen girar y les genera algo sólido, por decir algo, una fruta, puede ser una papaya, ¿sí me entiende? Entonces, si ustedes la cortan en rodajas bien finitas la papaya, cada rodaja vendría a ser un cilindro, que es lo que vamos a llamar el diferencial de volumen. Bueno, entonces, el sólido de revolución estaría formado por la suma de todas esas rodajas. En este caso, el sólido sería la fruta, por decir alguna papaya. Entonces, si ustedes la cortan en muchísimas rodajas muy finitas, cada una de esas rodajas es el elemento de área o el cilindro, que diríamos. Y cada cilindro pues va a tener como base una circunferencia y una altura muy pequeñita. Entonces, hay un área que está limitada por la curva que es f de x y entre dos límites que serían a y b, ¿vale? Y el eje x. Entonces, esa área, como dijimos antes, rota alrededor del eje x. Y ahí podemos considerar el elemento diferencial de volumen como un disco de espesor o altura. Espesor o lo que es lo mismo o altura, ¿no? Es lo mismo. Y la Y viene a ser el radio de esa sección. Sección se llama porque se han hecho cortes allí.
Y la Y viene a ser el radio de la sección, o sea, la Y viene a ser el f de x, esta f de x que tenemos aquí. ¿Vale? Y el diferencial de volumen, pues es este elemento, la rodaja, que les había dicho, la rodaja o el disco. Entonces, al disco también le podemos llamar rodaja o cilindro o diferencial de volumen. Todos esos son sinónimos, ¿vale? Bueno, entonces aquí tendríamos, ¿cómo encontraríamos el volumen de un sólido de revolución? Entonces, habíamos dicho, bueno, que tenemos esta región gira aquí alrededor del eje X, esta parte que está acá abajo viene a ser el reflejo de esta región verde, la parte que está acá abajo. Y como esto gira, esta región plana gira, entonces se forma un sólido y ese sólido se lo puede seccionar en muchas rodajas, como dijimos antes, ¿vale? Esta rodaja o disco es el elemento de volumen, elemento diferencial de volumen. Entonces, miren, aquí cada uno de estas rodajitas le podemos llamar, como dijimos antes, rodaja, cilindro o disco, ¿no? Son sinónimos. Entonces, sumando todas estas rodajas, pues yo ya obtengo el sólido. Entonces, esta sería la altura, ¿vale? Este sería el radio. Tengan en cuenta todos estos elementos que son elementos característicos que los van a necesitar para hallar un sólido de revolución. Entonces, si siguen con atención estas características, pues les va a ser muy fácil hallar un volumen con determinada integral, ¿no? Entonces, ¿qué hay que identificar aquí? El radio, que viene a ser la altura que va desde el eje X hasta la función. Por eso, el radio tiene que ver con la función. El radio es una altura que me determinada por la función que está representando aquí esta curva que tengo aquí, ¿vale? La curva F, digamos. Entonces, como les dije antes, la base del cilindro, esto es un cilindro, esto que está aquí con altura azul y esta circunferencia, pues claro, ahí no parece circunferencia, parece un óvalo, pero es una circunferencia. Entonces, este disco tiene esta altura que es de X y tiene esta circunferencia. Entonces, el volumen de un cilindro es área de la base por la altura. Pero habíamos dicho que la base es una circunferencia. Entonces, el área de una circunferencia es pi por el radio elevado al cuadrado. Y la altura, pues, es pequeñísima porque estas rodajas son muy finas, digamos. Todo en cálculo integral es muy, muy finito porque se hacen sumas infinitas de estos elementos. Entonces aquí, este sería la base de este cilindro, ¿no? Bueno, entonces, miren que es muy parecido a cuando hallábamos áreas, con la diferencia de que aquí ya no aquí no sumo rectángulos como en las áreas que iba sumando rectángulos. Aquí voy sumando estas rodajas, que estas rodajas vienen a ser cilindros, y una sola rodaja me representa a todas las demás rodajas. Aquí habrá otra rodaja, otra, infinitas rodajas, pero cuando yo ya las junto es cuando hago la integral, porque la integral es una suma infinita de estos elementos que son cada vez más pequeños. Bueno, entonces ahora vamos a ver el procedimiento para calcular el volumen de un sólido de revolución. Entonces, primero tenemos que identificar la región cerrada. Después tenemos que identificar el eje de giro. Luego dibujamos una rebanada típica, o lo que le llamamos cilindro o disco. O elemento de diferencial de volumen también, ¿no? Que más que todo yo le voy a dar ese nombre, elemento
elemento diferencial de volumen. Vale. Entonces, miren, aquí cuando yo ya, como con el ejemplo que les daba antes de la papaya, si yo quiero hallar el volumen de toda la papaya, tengo que hacer esta suma de muchísimos cilindros, o sea, de muchísimas rebanadas. Cuando yo junto todas las rebanadas, ya tendré aquí la papaya completa, digamos. ¿Vale? Entonces, esto iría desde hasta B del volumen de todos esos cilindros que tienen como altura dx, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Procedimiento aquí. Seguimos acá. Bueno, entonces aquí ya tenemos un ejemplo. Nos dice, hallar el volumen del sólido obtenido al hacer girar alrededor del eje X la región bajo la curva Y igual a raíz de X de 0 hasta 1. ¿Vale? Entonces, la región es esta partecita que está en azul. La curva viene a ser esta línea azul de aquí, que es la raíz de X. ¿Vale? Entonces, la función sería raíz de X. La región es lo que está debajo de esa curva. Y los límites ya me los dan aquí, va de 0 hasta 1. ¿Vale? Entonces, miren, esto es lo que, esta es una región plana. Imagínense que esto está girando alrededor del eje X. Esto gira alrededor del eje X. Entonces, esta parte de acá arriba es esta región de aquí. Y lo de acá abajo es el reflejo. Se está reflejando. El eje X sería el eje de simetría, digamos. Entonces, yo aquí tendría la otra mitad. ¿Vale? Y luego, al rotar esta región plana sobre el eje X, me genera aquí, miren, aquí se mira mejor. Que aquí tienen solamente una región plana, como decir un trozo de papel que tenga esta forma. Esto empieza a girar y me genera este sólido. ¿No? Cuando hablamos de sólido, estamos hablando en 3 dimensiones, por eso hablamos de volumen. Y cuando hablamos de región, hablamos en 2 dimensiones. Esto es algo bidimensional. Entonces, si algo de 2 dimensiones empieza a girar, se me genera un cuerpo tridimensional, es decir, un sólido que se llama de revolución porque está girando. Aquí se mira más clarita esta rodaja de aquí o este cilindro, se lo mira más clarito. Entonces, lo que yo les decía, supongamos esta es la mitad de una fruta, ¿vale? Entonces, yo la puedo cortar en muchas rodajas, pero esta sola rodaja es un elemento diferencial. Entonces, leamos lo que dice aquí. La región azul es la que va a girar alrededor del eje X. Esta es la que va a girar, como les dije antes. Para dibujar la rebanada, o sea, esta rebanada de aquí, esta, que es esta misma de aquí, para dibujar la rebanada, dibujo el reflejo de la región sobre el eje X. Entonces yo aquí tendría, este sería el reflejo. Esta es una mitad que es igualita a la de acá arriba. Hagan de cuenta que aquí ustedes han colocado un espejo. Si colocan un espejo, entonces pueden ver aquí la otra mitad. Claro que colocando un espejo pues sale del mismo color, ¿no es cierto? Bueno, eso no es tan importante. Entonces, para dibujar la rebanada, dibujo el reflejo de la región sobre el eje X, que es el eje de giro. Este eje X viene a ser el eje de giro. La altura del cilindro, acuérdense que esto se puede llamar cilindro, rodaja, disco, diferencial de volumen. Entonces, la altura de este cilindro es esto que está aquí coloreado en azul. Esta viene a ser la altura. ¿Vale? Entonces, la altura del cilindro la llamamos de X, es un diferencial muy pequeño. Y es un diferencial en X. Entonces, el volumen de esta rebanada de aquí, que es esta misma de aquí, ¿no? El volumen de una rebanada es igual al área de la base, que es el círculo, que sería pi por r al cuadrado, por la altura, ¿no? Entonces, acuérdense, el volumen de un cilindro tiene esta fórmula. El cilindro es la rebanada que habíamos dicho. Es área de la base por la altura, ¿no? Ese es
el volumen de un cilindro, área de la base por la altura. Entonces, el área de la base, como es un círculo, y el área del círculo es pi por r cuadrado. Y la altura que sería h. Pero habíamos dicho que la altura es el radio que en un punto x igual a, este radio iría desde el punto A hasta f de A, que es la imagen. Entonces, esta altura que la podemos, el radio lo podemos decir que el radio es igual a la función o a una y, porque la y es igual a la función. Entonces, aquí esta altura viene a ser igual a la a y. Pero, vamos a ver aquí, volumen de un cilindro. Rebanada, pi por r cuadrado por h. Pero bueno, porque estamos haciendo este ejemplo de aquí, ¿no? Bueno, aquí hay un pequeño error. A ver, vamos a ver. Pi por r cuadrado por h. Pi no está bien. Verán, está bien porque mire, pi y el radio, hemos dicho que el radio es igual a la función. Entonces está bien. Pi por r cuadrado viene a ser y a la 2, porque y es igual a la función. Y la altura de ese cilindro que viene a ser de x, ¿vale? Entonces, la y es igual a la función en ese punto. Y el volumen del sólido, o sea, de todo este sólido, es igual a sumar todas las rebanadas que me salgan de aquí. Entonces, la integral lo que hace es sumar todos los cilindros que tienen como altura de x. Y todos estos cilindros, estas rodajitas van desde A hasta B, ¿no? O sea, que, por ejemplo, aquí la A sería el 0 y la B sería el 1, ¿vale? Entonces, vamos a hacer este ejemplo. No sé si lo tengo hecho por aquí o si no, pues ya lo hacemos. Vamos a ver. No. Entonces ahora lo vamos a hacer, ¿vale? Pero yo voy a hallar esto, lo voy a hallar en la calculadora. Entonces dejo de compartir aquí y lo vamos a hacer en la calculadora, ¿vale? Entonces dejo de compartir aquí. Bueno, entonces, como habíamos dicho, vamos a hallar el volumen de este sólido de revolución, pero como este no estaba. Esto se generó al hacer girar esta región de aquí adentro, al hacerla girar sobre este eje X. Y esta región está bajo esta curva que se llama raíz de X. Entonces, si yo hago girar esta curva alrededor del eje X, obtengo este sólido de aquí, que hagan de cuenta pues que es por decir algo, la mitad de una fruta, algo así, ¿no? Entonces, si yo esta fruta la puedo seccionar en muchas rodajas de estas, ¿vale? Entonces voy a dar el concepto y luego voy a hacer esta integral en la calculadora. Entonces, esta rodajita viene a ser un cilindro, es un diferencial de volumen. Esta rodajita es como decir la representante de todas las rodajas de aquí, ¿no? De todas las rodajas que yo pueda sacar. Supongamos que esto fuera, yo que sé, la mitad de una papaya, ¿no? Entonces yo aquí hago muchas rodajitas y esta rodaja es un diferencial de volumen que me va a representar a todas las demás rodajas. Entonces yo sé que el volumen de un cilindro es área de la base, pero la base es una circunferencia. Entonces, el área de una circunferencia es pi por r cuadrado. Y luego el volumen es área de la base por la altura. Entonces, el área de la base pi por r cuadrado y la altura va a ser, la altura de esta rodaja es casi nada, tiende a 0. Entonces, esta altura es de x, ¿vale? Bueno, y otra cosa muy importante, que la altura que va aquí en la circunferencia va desde este punto x igual a hasta aquí. Esa altura es igual a la función. Este radio es igual a la función, porque coincide con esta función, miren, con la raíz de x. ¿Vale? Entonces eso ya lo voy a explicar ya cuando haga en la calculadora. Entonces yo voy a calcular el volumen de este sólido desde 0 hasta 1, porque los límites ya me los dan. En este caso no tengo que encontrarlos. Cuando nos den los límites, pues no hay que encontrarlos. Pero como yo ya tengo el volumen de una sola rodaja,
ahora les digo el concepto. ¿Qué es lo que hace la integral? La integral me suma todas las rodajas que van desde 0 hasta 1. Aquí yo dibujo una rodaja, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, hasta llegar al 1. Dibujo muchas rodajas y entonces el volumen de este sólido es igual a la suma de todas esas rodajas que van desde 0 hasta 1, ¿vale? Y yo ya he obtenido cuál es la altura aquí. La altura es lo que me va desde aquí del eje X hasta aquí, hasta la curva, que coincide con el radio, esa altura. Y la altura de aquí, digamos, ¿no? Pero la altura del cilindro es el de X. O sea, estamos hablando de dos alturas. La altura que va del eje X hasta la curva, que viene a ser el radio de la circunferencia, y esta otra altura es la altura del cilindro, ¿vale? Entonces, la altura que hablo aquí de la circunferencia es el radio, y la altura del cilindro es este trocito de aquí. Bueno, entonces ahora dejo de compartir esto, y voy a compartir la calculadora. Bueno, entonces vamos a hallar. Voy a explicar detalladamente esta integral, ¿vale? Entonces, vamos a hallar la integral de 0 hasta 1, de 0 hasta 1, de ese sólido de ese sólido de revolución que se formaba de muchas rodajas que tenían la siguiente forma. Pi por el radio al cuadrado, pero el radio dijimos que era la función. Entonces aquí yo voy a colocar pi por raíz de X, pero esta la tengo que elevar al cuadrado, ¿vale? Entonces aquí elevo al cuadrado. Aquí esto. La raíz de X. No, entonces miren, pi por el radio elevado al cuadrado, pero el radio es igual a la función, ¿vale? Entonces aquí elevado al cuadrado. Y entonces el área de una sola rodaja es el área del cilindro. El área del cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura del cilindro que es de X, ¿vale? Entonces yo aquí ya tengo la integral, ya la tengo conformada con el elemento de volumen que es una sola rodaja, ¿vale? Que es todo esto de aquí, pero yo voy a sumar todas las rodajas que van que hay desde 0 hasta 1. Bueno, entonces ahora vamos a hallar esta integral. Vamos a ver, entonces aquí voy a hacer la cada parte, acá abajo mejor. Entonces, eso sería desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1. Este pi me va a quedar igualito. Ahí no ha habido ningún cambio, pi. Pero acuérdense que el 2, que es un exponente, es una operación inversa a la raíz cuadrada, ¿vale? Entonces, este 2 se va con la raíz cuadrada y aquí me quedaría la x únicamente. Y este de x, pues sí me queda igual, ¿no? Aquí el de x me queda igual. Bueno, ya ahora esto es lo que yo voy a integrar. Entonces, esto va a ser igual a la primitiva evaluada en 1 menos la primitiva evaluada en 0. En 0, ¿vale? Entonces yo ahora voy a hallar la primitiva, o sea, voy a hallar a qué es igual esta integral de aquí dentro. Entonces la primitiva va a ser igual. Como este pi es una constante porque el pi es 3,1416, bueno, con infinitos decimales, pero siempre decimos 3,14 para aproximar. Entonces este pi es una constante, yo lo dejo igual, ese no le hago nada. Y ahora voy a integrar la x, pero para integrar la x es bien facilito. Entonces yo lo que hago es colocar aquí. Entonces esta x la pongo aquí, miren. ¿Qué hace la integral? Aquí tendré exponente 1, lo que hace es sumarle 1. Entonces yo le pongo el exponente 2 aquí, ¿no? Porque la integral lo que hace es aumentar.
y luego la multiplico a esto por su inverso multiplicativo. ¿Cuál es el inverso multiplicativo del 2? Pues es 1/2. Aquí sería 1/2, ¿vale? Esta es la primitiva de esto. Entonces aquí le coloco, esta es la primitiva, la función primitiva o antiderivada. La función primitiva. No, esta es, pongámosle. Esta es, bueno. Ahora, yo tengo que esta función evaluarla en 1 y evaluarla en 0, y ese va a ser el resultado del volumen de ese sólido de revolución, que lo podemos comparar pues con la mitad de una fruta, como habíamos dicho antes, ¿no? Para que lo entiendan. Bueno, entonces yo aquí voy a hallar la imagen del 1, de este de acá, miren, de este límite superior. Entonces hallo la imagen de 1. Y eso me va a dar igual. Donde tenga la X, yo voy a colocar el 1. Entonces, el pi me queda igual. Pi. El 1/2 me queda igual. ¿Vale? Entonces, el 1/2 les queda igual. Y aquí, X a la 2 quiere decir el 1 elevado a la 2. Bueno, lo voy a escribir, pero pues no haría tanta falta, pero bueno. 1 elevado a la 2. Vale. Y ahora sí ya estarían las cuentas, porque miren, el 1 elevado a cualquier cantidad, pues vuelve a ser 1. Entonces aquí me queda, arriba me queda pi por 1 me queda pi y abajo el 2. Entonces eso me da igual a pi medios, ¿vale? Entonces esto me quedaría igual a pi y abajo pi medios, ¿vale? Eso es esta función primitiva evaluada en el 1. Pero ahora la voy a evaluar esta función en el 0. Entonces aquí evalúo la función en el 0, ¿vale? Entonces, esta función evaluada en 0, el pi me queda igual, el 1/2 me queda igual, y aquí colocaría 0 elevado a la 2. Entonces, ¿cuánto me daría la imagen del 0? Porque 0 elevado a cualquier cantidad, ¿cuánto da? 0, ¿no es cierto? Acuérdense, el 0 elevado a cualquier cantidad les vuelve a dar 0. Entonces, el 1/2 me queda igual. Aquí donde está la X, coloco 0 elevado a la 2. 0 elevado a la 2, ¿vale? Bueno, entonces aquí ya, miren, 0 elevado a cualquier exponente me da 0. 0 por 1, pues me da 0. Porque acá en el numerador tengo al pi, al 1 y al 0. Entonces tengo 0 por 1, 0 y por pi 0. Arriba me quedaría 0, 0, y abajo me queda el 2. Arriba en el numerador sí puede ir el 0. Entonces 0 dividido entre cualquier cantidad, pues me vuelve a dar 0. Entonces, volviendo acá arriba, como ya tengo los resultados, la imagen del 1 es pi medios, ¿no? La imagen del 1 es pi medios, y la imagen del 0, pues es 0, ¿no? Entonces, bueno, entonces si yo resto 0, pues me vuelve a quedar la misma cantidad. Con lo cual, el volumen de ese sólido es pi medios, ¿no es cierto? Pi medios unidades cúbicas, porque estamos hablando de volumen. Pi medios unidades cúbicas. Porque estamos, acuérdense, hablando de volumen, ¿vale? Entonces, ese sería explicado así con la calculadora, con todos los pasos. ¿Sí se ha entendido? Es bien sencillita esta integral. Lo único que integro es la X, nada más. Es de las integrales más facilitas que hay, ¿no? Porque miren, integrar la X. Bueno,